Así que quiero que abras tu corazón, tengas expectativas, saques tus notas, apuntes en el celular, pero creo que va a ser de bendición este mensaje. La semana pasada te dije algo y lo repito. Creo que si tú pones en práctica los principios de honra que están en la palabra de Dios, tu vida va a cambiar radicalmente de inmediato. No lo digo sin titubear, te lo digo realmente. Si tú comienzas a poner en práctica los principios de honra que están en la palabra de Dios, tu vida va a comenzar a cambiar. Creo que Dios es un Dios de honra. Creo que Dios ama el honor. Y a lo largo de su palabra, la palabra honra y el principio de honrar está presente en cada capítulo de cada libro de la Biblia, diría yo. Está presente. Dios es celoso con el tema de la honra y por eso a mí me encanta este tema. La semana pasada compartí un par de principios, te quiero recordar. Compartí que el honor fortalece tu fe. El deshonor, lo contrario, detiene el mover de Dios en tu vida. Compartí el episodio donde Jesús llega a su tierra natal y llega a querer hacer lo mismo que él siempre estaba acostumbrado a hacer, a bendecir, a dar, a sanar, a hacer milagros, pero dice la palabra de Dios que no pudo hacerlo ahí por la falta de deshonor que había ahí. El deshonor detiene el mover de Dios. También compartí este principio que es el que voy a estar... compartí este que me encanta. Honra a tu padre y a tu madre. El poder del honor. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, dice la palabra de Dios. Es un principio. El poder del honor, el honor atrae bendiciones para ti. Y también compartí acerca de que tú no puedes recibir de alguien a quien no honras. Ese momento, esas personas que estaban en Nazaret no pudieron recibir de Jesús porque no lo honraron. Y así hay otros pasajes acerca de este tema. Y hay uno en especial en el Antiguo Testamento que habla de este principio, el principio de la honra. Es tan poderoso esta porción de la palabra que el mismo Jesús la predica y la menciona en Lucas capítulo 4, si no me equivoco. La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta se llama en la porción de este capítulo en Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a leer varios versos el día de hoy, así que a veces predico con un verso, con dos versos. Hoy día voy a predicar con muchos versos, así que quiero que estés atento a esta historia que es poderosa. El poder de la honra, iglesia. Honra a Dios sobre todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a toda autoridad que esté en alguna posición. Honra a tus líderes. Hónrense los unos a los otros. Cada uno de esos principios están presentes en la palabra de Dios. Y te aseguro que si usted los comienza a poner en práctica el día de hoy, su vida va a cambiar radicalmente. Y esta semana me dijeron, pastor, pero ¿cómo puedo honrar a una persona que esté en autoridad, a un presidente, si no estoy de acuerdo con él? Y la respuesta es esta. Si alguna vez te lo has preguntado, o si tú te lo preguntas, la respuesta es esta. Ora por ellos. Es la mejor manera que tú puedes honrar. Ora por tus gobernantes. Ora por tus autoridades. Ya lo estás honrando. Y haciendo eso estás honrando a Dios por sobre todas las cosas. Primera de Reyes, capítulo 17. Vas a ver en las pantallas, voy a leerlo. La historia de la viuda de Sarepta. Algún tiempo después se secó el arroyo. Agarra eso, por favor, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo estos leños para llevármelos a mi casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo.
Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra, y te pido una sola cosa, Espíritu Santo. Háblanos a cada corazón en lo personal. Susurra a cada hombre, a cada mujer, a cada niño en este lugar, Dios, solamente de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén, familia. Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Yo sé que lo has escuchado antes, seguro, pero en este capítulo 17 del libro de Reyes aparece por primera vez en la Biblia Elías. Capítulo 17 del primer libro de Reyes, pero no se sabe mucho acerca de Elías. Aquí en esta historia, cuando aparece de repente con un mensaje para el rey en esa época, no se sabía mucho más que Elías era de un pueblo llamado Tisbe. Elías de Tisbe, y que también era el hombre del tiempo. Ese chiste, si no lo agarraron, bueno, ya van a ir creciendo espiritualmente. Pero realmente era el hombre del tiempo, era el hombre del forecast, del clima. Porque Elías aparece llevándole un mensaje al rey diciéndole: no va a llover en el país hasta que yo lo diga. Hasta que yo lo diga no va a volver a llover en el país. Entonces, antes de entrar a la enseñanza, estaba meditando en esto. Como Elías era el hombre del tiempo, obviamente sabemos que era un profeta de parte de Dios, traía un mensaje, Dios lo usó para traer un mensaje al rey, al pueblo, al país, y Dios iba a poner cuándo iba a volver a llover, y Elías iba a llevar el mensaje. Es así la historia. Pero quiero decirte algo: tú también eres el hombre del clima, la mujer del clima. Tú eres la mujer del clima y el hombre del clima. ¿Por qué? Antes de entrar a la enseñanza, Dios puso esto en mi corazón y te lo quiero decir. Elías dice que con su boca iba a controlar el clima. ¿Tú sabes que tú con tu boca puedes controlar la temperatura y el clima? No tal vez la temperatura y el clima que está afuera, las lluvias, el sol y eso, pero siempre vas a controlar la temperatura que está dentro de ti. Siempre con tu boca puedes controlar el clima que pasa acá. La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 13, verso 3, el que guarda su boca, guarda su vida. Capítulo 15 de Proverbios está lleno acerca de cómo tú puedes ser de bendición con tus palabras. Y hay un verso que me encanta: la palabra amable apaga la ira. La palabra suave, la palabra delicada, la respuesta con amor, aplaca la temperatura. Tú eres una mujer del tiempo también. Tú eres un hombre del tiempo, así que te animo a usar sabiamente tus palabras. A ver, Elías llegó donde el rey y le dijo que no iba a llover hasta que él lo vuelva a decir. Entonces había una sequía en el país. Ese es el contexto del capítulo 17 de Primera de Reyes. Había una sequía, y por ende la sequía trajo una hambruna en el país. Había hambre, no había agua, no había alimentos, había una hambruna. Eso era lo que pasaba en ese contexto cuando Dios manda a Elías a la casa de la viuda de Sarepta. Pero quiero analizar un poquito, me voy a tomar un minuto más o un par de minutos para analizar este contexto porque es muy importante. La palabra de Dios dice, lo que acabamos de leer, que el arroyo se había secado. Este arroyo era de donde Elías se alimentaba. El verso anterior, no lo puedo leer por el tiempo, pero el verso anterior, el verso 6 del mismo capítulo, dice que por la mañana él se alimentaba y bebía del agua del arroyo. ¿Ok? Ahora vemos, verso después, que el arroyo se había secado por la sequía en el país. Agarra esto, por favor. No te lo estoy diciendo para contarte la historia, quiero que lo guardes en tu corazón. Ahora Dios le dice a Elías: sal de ahí y anda a la casa de una viuda. Sal del arroyo que se ha secado, lo que te estaba dando de comer, lo que te alimentaba, y ahora anda a la casa de una viuda. No sé si tú sabes, yo sé que sí, pero el contexto de las viudas
en el Antiguo Testamento y en esa cultura no eran las más favorables. Se sabe que la mayoría de viudas eran pobres. Con las justas tenían para comer ellas. Dios había mandado a Elías que salga de ese rollo que se había secado y que se vaya a la casa de una viuda en medio de una sequía y en medio de una hambruna. No sé si te ha pasado esto alguna vez, si te identificas, que tú estás en un lugar y vas para otro, ¿no? Y a veces dices este refrán, yo lo he dicho alguna vez: estoy en Guatemala y ahora estoy en Guatepeor. Me hubiera quedado por allá. Salí de Guatemala y me fui a Guatepeor. No sé si te identificas con eso. Pero muchas veces pasa que tal vez Dios te dirige a algún lugar y tú piensas que estabas mejor allá. Estabas mejor allá, capaz Elías estaba mejor allá. Ir donde una viuda en esa época, él sabía que no era lo mejor para él. Yo me imagino en los pies de Elías: Dios, ¿estás seguro? ¿Quieres que vaya a la casa de una viuda? ¿Estás seguro? ¿No me puedes mandar una soltera? Tal vez la situación es mejor. ¿Sabes la situación de cómo las viudas en esa época? Pero Dios mandó a Elías a donde la viuda. No sé si Elías entendió o no entendió la situación. No sé si tú has atravesado algo así o estás atravesando algo así, que Dios te está guiando o te está mandando a ir a otro lugar. Espiritualmente Dios te está sacando de un lugar y te quiere llevar a otro. No sé si estás dudando. Tal vez Elías dudó. Había sequía en el país, era una situación difícil. Pero dice la palabra de Dios que Elías obedeció y decidió honrar a Dios. Y para comenzar, quiero que guardes este principio en tu corazón. A veces las respuestas de Dios no son lo que tú esperas. A veces las respuestas de Dios, la dirección de Dios, no son lo que tú esperas, lo que tú estás esperando, pero siempre será lo que tú necesitas. Hace un tiempo atrás predicaba acerca de este principio que estuvo resonando mucho en la iglesia. No se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que tú necesitas. ¿Y quién mejor que Dios sabe lo que tú necesitas? Por eso a muchos no nos gusta esa palabrita pequeña, tan famosa y tan poderosa: no. No. Pero tú sabes que hay los no de Dios. Dios también a veces dice: no, por aquí no. A veces la respuesta que tú estás esperando, a veces la respuesta de Dios no es lo que tú estás esperando, pero siempre va a ser lo que tú necesitas para esa temporada. Para esta temporada. Tú necesitas algo de parte de Dios y tal vez no es lo que tú quieres. Tal vez no es lo que tú estabas esperando. Y vamos a ver lo que pasa en ese momento cuando Elías se secó el arroyo que le daba de beber y ahora se va a la casa de una viuda que dice la palabra que no tenía ni para comer. No tenía ni para comer la viuda. Elías obedeció. Elías fue, honró a Dios en medio de una situación difícil. En medio de una situación difícil, Elías honró a Dios. En medio de una hambruna, en medio de una sequía. En tiempo de sequía, tú puedes honrar a Dios. En tiempo de desierto, tú puedes honrar a Dios. En tiempo de dificultad, ¿qué es el desierto, pastor, en nuestra vida? El tiempo de desierto es el tiempo de confusión. El tiempo en que tú no sientes nada. El tiempo de desánimo. El tiempo de que estás cansado espiritualmente. El tiempo que no te quieres parar de la cama para venir un domingo a la iglesia. Ese es desierto. Ese es desierto. Pero la palabra de Dios nos enseña que aún en el desierto tú puedes honrar a Dios. Es más, en el desierto hay maneras especiales que Dios te quiere usar para su honra. Si tú estás pasando algún desierto, algún desánimo, algún dolor, alguna confusión, primero déjame decirte que es normal en la vida de todos aquellos que amamos a Dios. Es normal. Siempre digo, el desierto no es un lugar para levantar tu tienda de campaña.
El desierto no es un lugar para que te quedes a vivir. El desierto es un lugar de tránsito. Yo transito el desierto, pero no me quedo ahí. Pero aún en el desierto yo puedo honrar a Dios en tiempo de escasez. Era un tiempo de escasez en ese momento en el país. Había hambre, había sequía, había escasez. ¿Se puede honrar a Dios en tiempo de escasez? Amén. Se puede honrar a Dios en tiempo de escasez, porque si solamente honro a Dios en tiempo de abundancia, creo que no estamos claros que eso no sería lo correcto, ¿no? No tenemos que ahondar y explicar por qué. Pero en tiempo de hambruna tú puedes, en tiempo de sequedad, no dejes de honrar a Dios. Amén. Aún en medio de la confusión, en todo lo que estaba sucediendo, Elías decidió obedecer, decidió honrar. Y vamos a ver lo que pasa seguidamente. ¿Todo parecía una situación difícil? No. Era una situación extrema. No solamente era una situación difícil, era una situación extrema lo que estaba pasando en ese lugar, en el país y específicamente en la casa de esta viuda. Dice la palabra de Dios que la viuda dijo y declaró: esta es mi última comida y después voy a morir junto con mi hijo. Imagínate la situación de extrema pobreza, de extrema necesidad. Necesidad. Si tú estás pasando por necesidad, los siguientes minutos son para ti. Y no me refiero solamente a una necesidad material. Esa es la parte fácil. A una necesidad espiritual. Si tú estás atravesando, o no, ahorita no, pero en el futuro, guárdalo esto. Guarda esto en tu corazón, iglesia. Milagros comienzan con necesidad. Milagros comienzan con necesidad. Si tú estás atravesando algún tipo de necesidad, prepárate, porque el milagro puede suceder. Prepárate porque el milagro está a punto de suceder. Siempre milagros comienzan con una necesidad. Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta en una extrema necesidad, en una extrema situación de pobreza. Y yo me preguntaba y decía: ¿por qué Dios mandó a Elías allá? ¿Por qué Dios a veces me hace pasar por tiempos así? ¿O por qué tengo que atravesar ciertas necesidades en mi vida? ¿Por qué? Lo primero que Dios puso en mi corazón para ti, Dios mandó a Elías a la casa de esa viuda porque él era la solución. Elías era la solución para esa situación. Tú eres la solución para la situación que tú puedes estar pasando. La solución está dentro de ti. A veces atravesamos alguna situación y estamos buscando respuestas en lugares equivocados. Estamos buscando soluciones en otras personas. Estamos buscando situaciones que nos solucionen el problema, la necesidad en otros lados. Pero la solución está dentro de ti. Muchas veces tú mismo eres la solución. Elías llegó a ese lugar para ser la solución. Dios quería utilizar a Elías. Dios te quiere utilizar a ti. Capaz tu casa está pasando por alguna necesidad. Tú eres la solución. Tú eres la solución. Siempre le digo a los líderes: para mí cada líder es una solución, no es el problema. Es la solución. Dios te quiere usar a ti, iglesia. Hay algo que puse aquí como quiero mencionarlo. Y tal vez es para alguien aquí. Elías llegó a ese lugar no solamente porque Dios lo quería usar, sino Dios estaba a punto de romper un círculo de pobreza. No sé si esta palabra es para ti, porque aquí la Biblia menciona, involucra a su hijo en la pobreza. Y es más, dice: hoy día me voy a morir y también mi hijo. Los círculos de pobreza siempre van en generación en generación. Tal vez Dios te quiere usar a ti para romper el círculo de pobreza en tu familia. Capaz Dios te está llamando a ti como la solución de pararte firme y de creer por tu siguiente generación que el círculo de pobreza se terminó. Elías llegó a esa casa, vamos a ver por qué, pero detrás de todo lo que pasó, Dios estaba utilizando a Elías para romper un círculo
de pobreza. Yo no sé cuántos años había acompañado esa pobreza, esa viuda, no sé si era de antes, pero sí entiendo que los círculos de pobreza van de generación en generación. Yo quiero romper los círculos de pobreza. Si esta palabra está chocando en tu corazón, está resonando, tú puedes ser instrumento de parte de Dios para romper ese círculo de pobreza en tu familia. Tú eres la solución. Elías decidió honrar a Dios. Elías decidió honrar la dirección de Dios. Pero hay algo que me vuela más la cabeza. Dice la palabra que hemos leído, que Dios le dice, anda, verso 8, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Permanece allí. Ya no solamente era algo difícil de entender que Dios estaba sacando a Elías y lo estaba llevando a una casa de una viuda que no tenía ni qué comer, pero ahora le dice, y te quedas ahí. Y te quedas ahí. Permaneces ahí. Elías obedeció, Elías honró y fue a ese lugar y se quedó. ¿Sabes cuál es el principio para ti, iglesia? Dios te va a usar en el lugar que tú decidas permanecer. Dios te va a usar en el lugar que tú decidas pertenecer. Dios te va a usar en el lugar que tú decidas honrar. Elías honró la palabra de Dios, pero la palabra, la dirección de Dios era, quédate en ese lugar. No solo ve ahí, sino quédate ahí. Dios te va a usar en el lugar que decidas permanecer, que decidas pertenecer, que decidas honrar. Por eso digo, hay poder en la honra. Decide el día de hoy honrar el lugar donde Dios te ha llamado. ¿Cuál es el lugar donde Dios te ha llamado? Tu hogar, tu casa. Decide honrarla. El lugar que Dios te ha llamado, tu trabajo. Decide honrar tu trabajo. No hagas lo que los demás hacen en el trabajo. No, si los demás llegan tarde, tú no llegues tarde. Si los demás se van rápido, tú no llegues, no quédate hasta el final. Si los demás hablan mal del jefe, no permitas que alguien hable mal del jefe. Honra donde Dios te ha llamado. Honra tu casa, honra tu trabajo, honra tu iglesia, donde Dios te ha llamado. Dios le dijo a Elías, anda y permanece ahí. Y te voy a usar porque Dios usó grandemente a Elías, ahorita vamos a ver. Trajo un milagro a esa casa. Algo sucedió porque Elías decidió honrar. Tú puedes decidir honrar el día de hoy donde Dios te ha llamado. Tu hogar, tu trabajo, tu familia. Honra. Porque algo está a punto de suceder. Iglesia, Elías llegó a la casa de la viuda. El milagro estaba a punto de suceder. Pero hay algo aquí que llamó mucho mi atención. Esta viuda estaba en necesidad extrema. Elías llegó y le dijo, dame de comer a mí primero. Literalmente, para hacerlo rápido, él llegó y le dijo esto, ¿sabes qué? Está bien, no tienes que comer, pero dame a mí un pedazo de pan, un poco de agua primero. ¿Sabe lo que estaba haciendo Elías en ese momento con la viuda? La estaba desafiando. La estaba estirando, la estaba desafiando. No sé si tú sabes que Dios también quiere estirarte. No sé si tú has atravesado algo así. Mi esposa y yo en los últimos 4 años de la plantación de esta iglesia me he estirado como nunca antes en mi vida. Como nunca antes en mi vida. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque sé que Él ha querido estirar mi fe. Él quiere estirar mi fe. Él quiere desafiar mi fe. No sé si tú sabías, pero a Dios le gusta estirarte. Porque sabe que hay mucho más dentro de ti que todavía tú no conoces. Elías en ese momento estaba estirando la fe de la viuda. Dame, antes de darle a ti, a tu hijo, dame a mí. Lo que tienes, dame un poquito. Estaba estirando. Dios le gusta hacer eso. Pero hay algo poderoso en esto. Primero vino el desafío. En el verso que hemos leído, primero vino el desafío. Dame de comer, dame un poco de pan, dame un poco de agua. La viuda le dijo, no tengo, solo para mí y para mi hijo. Y será mi última cena. Y se acabó todo. Y vamos a morir. Y después vino la palabra. Vino la promesa de parte de Dios. Le dijo, en el verso 14, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Esa es la promesa de Dios, la palabra. Pero antes hubo una necesidad, hubo un desafío, hubo un challenge, un estiramiento.
¿Ok? ¿Me estás siguiendo? Ahora quiero que agarres esto, iglesia. Si no hay una necesidad que te desafíe, no hay una promesa que te sostenga. Si no hay una necesidad que te estire, no hay una palabra que te sostenga. Si tú estás pasando por algún tipo de necesidad y necesitas, valga la redundancia, estirar tu fe, bienvenido al club. Hay más de una promesa para ti. Hay más de una promesa para ti. Si no hay una necesidad que te desafíe, no hay una promesa que te sostenga. En otras palabras, más fácil de entender, ¿quién me puede decir aquí que es fácil? ¿Quién me puede decir aquí que es fácil? Cualquier cosa que me menciones. No es fácil. Si hubiera sido fácil para la viuda, no hubiera habido un milagro. Si es fácil para ti, para un ratito. Si es fácil para ti, si es fácil para mí, estamos en la ruta equivocada. Si es fácil, si hubiera sido fácil para la viuda, no hubiera habido un milagro. Siempre decimos, si fuera fácil, ¿necesitarías fe? Si fuera realmente fácil, ¿necesitarías de Dios? ¿Necesitarías fe? ¿Necesitarías de sus fuerzas? Así que medita en eso, porque cuando es fácil, estás dependiendo de ti. Estás dependiendo de tus fuerzas, estás dependiendo de tus recursos, estás dependiendo de tus sustentos. Si fuera fácil, no hubiera habido un milagro. Si es fácil para ti, el milagro capaz no va a llegar porque tú no lo necesitas. Yo sí lo necesito. No es fácil. No es fácil. Hay una necesidad, pero con cada necesidad hay una promesa, hay una palabra que te sostiene, iglesia. Esta viuda confió en Dios, confió en Elías. Esta viuda honró a Elías. Por eso te dije que era parte de la semana pasada, porque Jesús llegó a Nazaret, quiso dar, no pudo hacerlo porque hubo deshonra. Elías llegó a la casa de la viuda. Elías sabía que Dios lo iba a utilizar. La viuda honró a Elías y la viuda recibió lo que Elías tenía para ella. La honra fortalece tu fe. La deshonra detiene el mover de Dios. Eso no pasó en esta casa. Hubo un mover de Dios y ahorita lo vamos a ver. La viuda confió en Elías. Cuando tú confías en Dios con todo lo que tienes, Él va a proveer todo lo que necesitas. Eso es lo que pasó en esa casa. La viuda confió con todo lo que tenía. No tenía nada. Confió con todo lo que tenía. Pero Dios proveyó todo lo que ella y su familia necesitaban. Amén. No sé si tú estás a punto de dar un paso de fe. No lo sé. Capaz para alguien es. Tal vez nunca has dado un paso de fe. O capaz hace mucho tiempo no das un paso de fe. A Dios le encantan los pasos de fe. Esa noche, voy a decir, en esa casa hubo un gran paso de fe de una viuda. No tenía nada. Confió en Dios todo. Y Dios proveyó todo lo que necesita. Yo te animo, iglesia. Te animo y quiero desafiarte, quiero estirarte a que des ese paso de fe. En cualquier área de tu vida. Es el Espíritu Santo que te guía. No te frenes, porque cada vez que hay un estiramiento, o a cada vez que estás a punto de dar un paso de fe, siempre va a haber una palabra, una promesa que te sostenga. Amén. Da el paso de fe, iglesia. Porque Dios, es ahí cuando te estiras. Es ahí cuando te estiras. Es ahí cuando Dios comienza a llenar tu vasija y tu jarro. Amén. Hay algo que llama mi atención en estos dos principios más que tengo para ti. Ocurrió el milagro en la casa de esta viuda. La historia la hemos leído. Elías fue, le pidió la comida. La viuda hizo como Elías le había dicho. Y efectivamente el milagro ocurrió. Dice la palabra de Dios que no se acababa, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. No se acababa. Ese aceite, esa tinaja y ese jarro estaban vacíos. Estaban vacíos. Esa mujer decidió poner primero a Dios y
su jarra y su tinaja nunca se acababan. No se acababan, no se acababan, no se acababan, no se acababan. Muchos piensan que esta historia es una historia de provisión. Esta historia no es una historia de provisión. Esta historia es una historia de prioridades. Esta es una de las más grandes historias de prioridades en la vida. Cuando tú decides poner primero a Dios, se cumple todo lo que ya hemos leído en la palabra. Esta viuda decidió poner primero a Dios. Y todo lo demás vino por añadidura. Ahí está el gran ejemplo. Pero es una historia de prioridades y de honra. Pero es curioso, familia, que la bendición vino de la misma tinaja y del mismo jarrón. No sé si te pones a pensar, la viuda, tal vez Dios ha podido traer otras tinajas, ha podido traer la provisión de otro lado. Tal vez mandó un camión, cisterna con aceite y con harina, o trajo tinajas más grandes, jarros más profundos, más hondos. Pero la palabra de Dios dice que de su misma tinaja y de su mismo jarro, la provisión llegó a esa casa. A veces pensamos que necesitamos más de lo que ya tenemos. A veces pensamos que nos falta algo. A veces queremos la jarra de otra persona, la tinaja del vecino. A veces estamos viendo la provisión de otros y no nos estamos dando cuenta que nuestra tinaja y nuestra jarra es lo que nosotros necesitamos. No busques en otro lado la provisión. La provisión ya está en tus manos. De la misma jarra y de la misma tinaja vino la provisión de parte de Dios. Dios traerá bendición con lo que ya ha depositado en tus manos. No, si yo tuviera lo que tiene el vecino, si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro, ahí sí. O estoy mirando, yo quiero eso. Detente un segundo. Mira lo que Dios ya te dio. Mira lo que Dios ya te dio, porque de ahí va a venir la sobreabundancia. No de la tinaja de otro, no de la jarra de otro. De esa misma jarra vino la provisión para esa casa, iglesia. Tú no necesitas tener algo más. Tú no necesitas tener más tinajas. Tú no necesitas tener jarros más grandes. Tú no necesitas más de lo que ya tienes. ¿Sabes lo que tú necesitas? ¿Sabes lo que hizo la diferencia en esa casa esa noche? No fue la harina ni el aceite. Lo que sobreabundó en esa casa no fue la harina ni el aceite. Lo que hizo la diferencia en esa casa, lo que sobreabundó en esa casa fue la presencia de Dios. No es el aceite, ni la harina, ni las cosas materiales lo que te hacen bendecido a ti. La más grande provisión que tú tienes y que yo tengo es la presencia de Dios. Eso hizo la diferencia en esa casa, con esa viuda, con ese hijo. La presencia de Dios había llegado ahí. Cuando tú entiendes que lo que realmente tú necesitas, lo que es más que suficiente en tu vida es la presencia de Dios, cuando tú entiendes eso, tu jarra y tu tinaja no van a parar de sobreabundar. Porque esa es la verdadera provisión. La presencia de Dios, ese recurso ilimitado que tú tienes de su presencia. No fue el aceite, no fue la harina. Lo que bendijo esa casa fue la presencia de Dios. Nunca será suficiente lo que tengas. Nunca será suficiente lo que tengas hasta que creas firmemente que Jesús es suficiente. Porque Jesús es suficiente para ti. La presencia de Dios es suficiente. Es lo que tú necesitas para ti, para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. No es más aceite, no es más harina, no es las tinajas del vecino, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que lo cambió todo en esa noche. La presencia de Dios es suficiente para tu vida, para tu casa. Jesús es más que suficiente. Jesús quiere llenar esa tinaja que ya te ha dado, ese depósito que ya te ha dado. Lo
quiere llenar, no quiere sobreabundar, pero de su presencia. De su presencia. Un principio más y cierro. El hambre cesó en esa casa. ¿Amén? ¿Estamos? El hambre cesó. Dice la palabra de Dios que salía aceite, salía harina y hacían las arepas, y hacían los pasteles, y hacían todos los... Salía y salía. El hambre cesó en la casa, pero la sequía seguía en el país. La palabra lo dice. Dice que tiempo después cesó la sequía. El hambre se había ido de la casa, pero la sequía seguía en el país. Puede que las circunstancias externas, la sociedad, la economía, el país en el que vivimos puede estar de cabeza. Puede ser que estén pasando cosas difíciles fuera de tu casa. Pero cuando una casa, un hogar, una familia entendió que Jesús es más que suficiente, esa casa está protegida y cubierta bajo la provisión poderosa de Dios. Hagándolo para ti, para tu casa. Porque vivimos en un mundo que está de cabeza. Pero yo no quiero que mi casa esté de cabeza. Puede pasar situaciones externas, puede haber una sequía. Puede haber una sequía como estaba pasando en ese momento, pero mi casa está cubierta con la presencia de Dios. Esa casa ya no había hambre, pero afuera de ella todavía había sequía, había hambruna. Cosas locas estaban pasando, pero mi casa estaba cubierta por la poderosa provisión de mi Dios. Jesús es más que suficiente. Jesús es más que suficiente. ¿Se acuerdan este verso tan hermoso? Que siempre lo declaramos: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. ¿Se acuerdan? Es el mismo principio para aquí. Jesús es más suficiente, más que suficiente en mi hogar. La presencia de Dios es más que suficiente. Lo que yo necesito, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Puedan estar pasando locuras, pueden pasar estas sequías, la economía puede estar de cabeza, pero yo decido el día de hoy honrar a Dios. Yo decido el día de hoy poner en el centro de mi vida, de mi familia, de mi casa, a Dios. Yo decido poner primero a Dios y declaro que mi familia está cubierta. Está cubierta por la poderosa provisión de Dios. La presencia de Dios es lo que más necesitas. En tu tinaja, en tu jarro, y ahí vendrá la bendición. Solo entrégales. Entrégale tu jarro. Pon tu jarro, pon tu tinaja en las manos correctas. Y Dios va a sobreabundar. Sobreabundar. Tú puedes honrar a Dios aún en tiempo de sequía, aún en tiempo de necesidad, aún en tiempo de confusión. Amén, iglesia. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Caerán 1000 a mi diestra, ¿no? Caerán. Pero la poderosa mano de Dios está sobre ti, sobre tu familia. Decláralo, iglesia.